buenísimo. Estamos hablando de servicio, que es uno de nuestros valores en Nexo que hemos venido estudiando ya en los últimos 3 meses. Así que hoy cerramos con servicio. Recuerden que la semana antepasada José Pablo estuvo hablándonos del servicio y el texto que él compartió era muy interesante porque era uno donde los discípulos, dos de los discípulos de Jesús, Juan y Jacobo, un par de hermanos, llegan a pedirle a Jesús que les den a ellos el derecho o el privilegio de sentarse a su derecha o a su izquierda. ¿Se recuerdan ese texto? Que es curioso porque eran ellos pidiendo justamente lo contrario de la idea de servir. Casi que están pidiendo ser servidos y lugares de posición importante. ¿Hay quien le gusta aquí los lugares de posición importante? O sea, que los reconozcan. Seamos honestos, ¿verdad? A todos nos gusta que nos den un lugar de relevancia. Pero Jesús aprovecha esa petición tan peculiar de sus apóstoles y les dice, vean, en las naciones los reyes hacen eso, imponen su autoridad y someten a las personas, pero hay una frase que dice, entre ustedes no debe ser así. Yo quiero apropiarme también de ese texto y prácticamente usarlo entre nosotros. Entre nosotros, en Comunidad Nexo, nadie está para enseñorearse de nadie. Pero al revés, todos estamos para servirnos. ¿Por qué no estamos para enseñorearnos de nadie? Porque nadie es más que nadie aquí. Ni nadie es más importante, más chivo, más carga, sino que todos estamos en un mismo nivel buscando la ayuda y la guía de Dios. ¿Qué es importante de esto? Saber cómo puedo servir a otros. Con la dinámica que estamos haciendo ahora, que el Rebe nos ayudó, el simple hecho de decir, ¿qué quieres tomar? Yo voy a pedirle a JP que me sirva ahorita, pero voy a decirle que si me puedes cambiar esto por agua. Entonces él va a venir con gozo en su corazón. ¿Qué le digo? Vean el gozo de JP. Entonces dice Jesús, entre ustedes no debe ser así, sino que el que quiera ser el primero debe ser el último. Y el que quiera ser el más importante tiene que ser el servidor de todos. Si todos buscamos ser importantes, gracias. Siento un gozo ahí también. Bro. No hay frío. Es agua caliente. Bro, pero Nos hemos frío. pongan atención a la enseñanza, ¿cierto? Entonces, hoy lo que vamos a hacer, después de haber visto ese texto inicial, que mucho de lo que Jesús enseña va en contra de la cultura que nosotros regularmente tenemos. Como esta idea de no busque ser el primero, busque ser el último, el servidor. Entonces, hoy vamos a buscar otro texto, o vamos a compartir juntos otro texto, que me encanta porque es Jesús haciendo un acto de servicio y enseñando un acto de servicio muy, ¿qué podría decir? Muy significativo, muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a buscar de una vez el texto, vamos a enfocarnos en esta idea de vivir para servir, y este texto está en Juan 13, del 1 al 17. Y este texto, para ponerlo un poquito en contexto, en Juan 13 ya está Jesús a horas de la cruz, a horas de la cruz. De hecho, la mayoría de los teólogos ubican este momento de Juan 13 en la última cena que comparte, en la cena de Pascua que comparte Jesús con sus apóstoles. Recuerden que Jesús es entregado, él va a morir durante la celebración de Pascua. De hecho, esto cumple el hecho de que Jesús dice que es el Cordero de Dios, es el Cordero Pascual de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta Pascua está Jesús con sus discípulos, prepararon un lugar especial, pero hay varias emociones que tenemos que captar en el texto para no perderlas. Una de esas es que había una tensión en los apóstoles porque ya Jesús había anticipado que de esta semana él no pasaba. Entonces había como una tensioncilla interesante. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían dudas. Dice Juan 14 que estaban afligidos, que no sabían qué hacer, qué decir, que Jesús decía que se iba a ir, pero ellos no sabían dónde se iban a ir, pero ellos querían ir con él. Entonces había un poco de confusión, un poco de tristeza, un poco de duda, de aflicción, y en medio de todo eso Jesús los invita a este lugar, les prepara una cena que van a compartir, que es la cena que todos los judíos hacen, la cena de Pascua,
Y en medio de ese contexto es donde vamos a leer este texto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces lo leemos juntos y aprovechamos, lo metemos en el texto de una vez. Dice así: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Ese es el encabezado, el inicio de este texto. Dice: y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y aquí hay una alegoría o hay un tema de aplicar ese hasta el fin en el momento en que ya Jesús está a punto de dejar a esos que había amado, pero también un fin que además sabemos que trasciende su manifestación física. O sea, 2 veces estuvo bien. Dolor de cabeza. Gracias. 3. La mamá está ahí. Entonces dice que los amó hasta el fin. Dice: llegó la hora de la cena. Esta cena, como les digo, la cena de la Pascua. Esto es un rito, no era una cena cualquiera, era una cena ritual que los judíos practicaban. Y dice que el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Obviamente todo esto genera un montón de intriga y un montón de preguntas de cómo se le metió, que entonces Judas, y todo eso lo vamos a ver otro día. Pero hoy vamos a enfocarnos en cómo se desarrolla la narración. Vean qué interesante: Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Entonces, para examinar bien rápido el texto, volviendo a lo del contexto, Jesús sabía el momento en el que estaba. Los discípulos tenían anticipación de que algo estaba por pasar, pero no estaban muy seguros qué era. E inclusive, ya que Judas Iscariote, lo que va a entender el texto es que ya había pactado con los dirigentes judíos entregar a Jesús. ¿Se recuerdan? Por las monedas. Hay un intercambio ahí de entrégueme a su amigo, ¿verdad? O facilítenos el poder tomar a Jesús. Entonces quiero notar un par de cosas importantes. La motivación de Jesús. Aquí Jesús va a servir a sus discípulos y nos recuerda la motivación con que la hace. ¿Por qué Jesús sirve a sus discípulos? Porque los amó, porque los amaba. Esto conecta con la serie que hablamos a fin de año del amor. Que todo lo que hagamos proceda de esta genuino deseo de amar. 2 formas: amar al Padre, número 1, pues sobre todas las cosas, pero amar a los demás. Entonces yo voy a ir señalando algunos aspectos claves de la manera en cómo Jesús sirve, el porqué, la motivación, la forma, lo que enseña, lo que modela, para que podamos ver. Y lo número 1 que quiero señalar aquí es que Jesús amó a sus discípulos y es porque los ama que los sirves. Entonces voy con una pregunta rápida: ¿toda la gente que tú amas la estás sirviendo? Ojalá sí, a veces, ¿verdad? Ahora, la otra pregunta es: ¿eres tan selectivo en amar a las personas o deberías apreciar, amar y respetar a todas las personas para ser capaz de servir a todas las personas? ¿Verdad? Dice que se acercaba. Aquí está, sí, no sé por qué cambió aquí no, esto no está confundiendo. La otra cosa que quiero señalar aquí es la autoridad de Jesús. Dice que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo el dominio y que había salido de Dios y que él iba. Eso habla de la autoridad de Jesús. Y algo que quiero que noten de la autoridad es que el mismo texto antes dice que el diablo ya había incitado a Judas Iscariote para que hiciera y cumpliera ese papel. Entonces alguno pensaría: bueno, pero eso se salía de la autoridad de Jesús. Bueno, no se salía, porque Jesús sabía estas cosas. Está permitiendo que esto suceda. Quiero notar la autoridad porque una de las razones que a veces la gente dice, creo que JP lo mencionó la semana antepasada, es que no quiero o me cuesta servir porque no quiero perder la autoridad. Porque asociamos la autoridad con un puesto de relevancia. Entonces, como yo estoy aquí, no hago ciertas cosas. Solo hago estas otras porque soy una persona de autoridad. Y me encanta ver a Jesús con autoridad, que no tiene ningún problema en lo que vamos a ver que él hace. Entonces, 2 cosas que notamos de Jesús aquí es la motivación para servir y que más bien la autoridad que tiene no le incomoda
para el acto de servicio, sino que más bien le da aún más autoridad. Continuamos. La tecnología es una cosa maravillosa. Dice el 4. Así que se levantó de la mesa, ojo lo que hace Jesús, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y secárselos con una toalla que él llevaba en la cintura. O sea, Jesús le está lavando los pies a sus discípulos. Cuando llegó a Simón Pedro, Pedro hace una pedrada, ¿verdad? La típica actitud, ¿verdad? Pedro es reconocido porque parece muy enérgico y parece como de un carácter como impulsivo, y no por eso lo vemos en varios capítulos, en varios episodios donde él tiene algo que decir, algo que preguntar, algo que hacer. Y aquí Jesús, Pedro salta y dice: y tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Ahora, en defensa de Pedro, lo que está haciendo Jesús es totalmente atípico. Y entonces de alguna manera está diciendo: santo, que pero si usted es el maestro, usted es el rabí y nosotros somos los discípulos, es atípico, no es natural que el maestro le lave los pies a los discípulos. Esto es totalmente inesperado, extraño. De hecho, en las cenas de Pascua, no solo en las cenas, pero en todo recibimiento en una casa, cuando alguien llegaba a la casa de un judío, había un siervo que lavaba los pies. Hay un encuentro de Jesús donde un dirigente judío, dice un fariseo, Simón, lo invitó a su casa. ¿Se recuerdan? Y Jesús le recrimina de que no lo saludó, no le lavó los pies, ni le dio aceite. Pero después entró una mujer y lavó los pies de Jesús, ¿se recuerdan? Le dio un perfume y besó sus pies, le los secó con los cabellos y no sé qué. Es que eso que Jesús estaba recriminando a este líder judío estaba asociado con que esa era la cultura y era lo que se esperaba. Si yo te invito a mi casa, alguien en mi casa, uno de mis siervos, en este caso Lucas, Gael o Felipe, debería lavarle a usted los pies en esa cultura. Lavarle los pies significaba esto: reconozco el camino que te ha tomado llegar aquí, reconozco el cansancio, el esfuerzo, pero quiero hacerte sentir bien recibido. Entonces, lavar los pies era honrar el camino o el costo que te tomó llegar aquí, y te lavo los pies para que seas bien recibido. Los judíos lavaban los pies, le ponían perfume a las personas, y ya se pueden imaginar por qué, ¿verdad? Era una cuestión además de higiene. ¿Ustedes creen que todos andaban así con unas tenis Nike, unas Adidas, o unos zapatos así de cuero? No, andaban con un calzado feo. Probablemente algunos habituaban caminar, según las distancias, descalzos o con algo sencillo, un calzado abierto. Usted se puede imaginar los pies de las personas en ese tiempo. Bueno, no, hagamos un ejercicio. No. ¿Usted ha visto los pies de alguien hoy, ahora? Es la parte del cuerpo más noble, más bella, más tensa y suave. Los de los míos no. ¿Verdad? Ahora multiplique eso por las condiciones de aquel tiempo. Entonces lo que Jesús está haciendo es inesperado. Algún siervo más tenía que haber hecho ese trabajo, y de ahí que Pedro dice: pero ¿cómo es que tú vas a lavar mis pies? En el 7 Jesús dice: ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Escucha esto porque es clave. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, o Dios quiere enseñarnos algo que de primera intención no entiendo. Y esto es una clave de cuando nos acercamos a la Biblia: es ve a la Biblia, escudriña, lee y aprende, y sea obediente aun cuando no entiendas, porque con el tiempo vas a hallar entendimiento. Jesús le está diciendo: es que ahora, papito, usted no lo está captando, pero lo entenderás más tarde. Y Pedro insiste: no, protestó Pedro, jamás me lavará los pies. Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Que aquí es algo importantísimo del servicio. El que está siendo llamado a servir
al mismo tiempo debe dejarse ser servido. Es tener parte. Y esto es curioso porque a veces no nos gusta que nos sirvan porque yo soy el líder, yo soy el más importante y yo necesito servir a todos, pero que nadie me sirva, ¿verdad? Entonces ahí hay una actitud como de resistir, lo cual evidentemente Jesús está diciendo, si no permites que yo te sirva, no tienes parte conmigo, no puedes ser parte de lo que yo estoy enseñando, formando y enviando a los discípulos a hacer. Entonces quiero notar un par de cosas aquí rápidas. Esa primera parte es clave. Dice que él se levantó de la mesa, se quitó el manto. Recuerden que los atuendos de ellos eran como túnicas, eran vestidos largos. Dice que se lo actuó, se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla. Eso habla de que había una preparación para el servicio. Y para mí es importante porque si yo quiero servir, tengo que estar dispuesto, disponible y tengo que estar preparado para servir. Porque si no estoy preparado, inmediatamente eso se vuelve una excusa para no hacerlo, ¿verdad? Es que, típico, yo no sé cómo hacer eso. No tengo las herramientas para hacer eso. O yo no sirvo para eso. O este trabajo es muy duro. O yo no estudié para eso. Y digo, muchachos, ahora. No, yo no estudié para eso. Para servir. ¿Dónde vamos a matricular ese curso? Yo se lo estoy dando de gratis. Entonces, la preparación es un aspecto indispensable de alguien que va a ser un discípulo de Jesús y quiere estar listo para servir. Otro ejemplo de esto está con una parábola de un señor que dice que fue a una boda y dejó a sus siervos en casa. Y de hecho hay un grupo de siervos que digo, no, ese se va a tardar en venir, no viene, échense a dormir, no sé qué, pongan Netflix. Pero había un siervo que aguardó la espera de que viniera su señor y dice que tenía sus ropas listas. Y hay una expresión que dice, tenía ceñidos los lomos. Esa idea de ceñidos los lomos es que tenía la ropa atada a su cintura. ¿Por qué? Porque él necesita hacer esto. Él necesita estar listo para servir. Esas túnicas o ese ropaje de Jesús, si él no se lo ajusta, no es capaz de servir porque le estorba. El que quiere servir anticipa que todo lo que le estorba para servir, él lo quita. Curiosamente, a veces nosotros más bien vemos con qué podemos autoestorbarnos para no servir. Entonces Jesús nos está modelando que él está preparado. A Jesús nada le impide servir. Sabe lo que ocupa, lo tiene a la mano y está dispuesto para servir. Toda su actitud está manifiesta en eso. La otra cosa que quiero que vean aquí es el modelo de Jesús. Jesús le está diciendo, voy a lavar los pies a todos. Al parecer en el texto ya había lavado los pies de varios de sus discípulos y es cuando llega Pedro. Para mí no sería de extrañar que Pedro fue el último al que le lavó los pies, porque hay una buena probabilidad que Pedro sea el mayor en edad de sus apóstoles, de sus discípulos. Entonces pareciera que es probable que Jesús comenzó a lavar los pies de los más jóvenes a los más viejos. Yo creo que también eso está relacionado de por qué Pedro tuvo resistencia a que le lavaran los pies. ¿Alguna vez aquí, alguna vez de ustedes ha tenido un gesto para ayudar a una persona que es mayor que usted a hacer una tarea que tal vez esa persona puede hacer y esa persona no se lo permite? ¿Por qué no se lo permite? Porque soy mayor, porque yo sé más que usted y déjeme, yo lo hago. Otra vez, el orgullo. Jesús está diciendo, yo no sé qué edad tenga usted, yo no sé si usted es el mayor o cree que es el más importante de todos, pero si usted no deja que yo le sirva, no vas a entender el principio, no tienes parte conmigo. Y Jesús evidentemente quiere modelar eso, que Él lo va a repetir, lo va a decir al final. ¿Están bien ahí conmigo? Avanzamos. Vaya pensando en esas palabras, póntelas por ahí y después vamos a repasar. Aquí está hablando de la preparación para servir y el modelo de Jesús, porque Él quiere servirles. Entonces, Señor, le dijo Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Quién entiende a Pedro? Entonces Jesús le dice que ya está bañado, no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús.
pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Y aquí volvemos con ese aunque no todos, con el tema de Judas, que vamos a hablar otro día. Pero aquí Pedro cambia de actitud y está quedando fuera del movimiento de Jesús. Jesús es estricto, dice: si no permites que yo te sirva, no tienes parte conmigo. O sea, lo está excluyendo. Y Pedro dice: no saben todo, que no saben. Láveme los pies y láveme las manos y láveme todo. Y al final Jesús, muchos asocian esta idea de que ya están limpios con la idea de que Jesús les había enseñado, les había formado. ¿Verdad? Lo que está diciendo: el que está limpio no necesita eso. Él está lavando sus pies, está haciendo ese gesto, pero no requiere todo lo que Pedro después le está diciendo. En el 11 dice que Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Aquí hace otra vez mención de Judas. En el 12, cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto. Otra vez como él se reincorpora, que para mí es importante. Cuando terminó de lavar los pies a sus discípulos, se puso el manto y volvió a su lugar. Y entonces dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Aquí está diciendo ya todos con las paticas limpias. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Okay. Ve estas cosas a mí, mi mente dice: tiene que estar así, aquí. Oren por mí. Se casó con un loco. Entonces él les dice: ¿lo entienden? ¿Entienden lo que acaba de hacer? Ustedes me llaman Señor y Maestro y dicen bien porque lo soy. Lo que está diciendo Jesús aquí es: si yo soy el Maestro y yo acabo de hacer esto, ¿qué expectativa tiene ese Maestro de sus discípulos? Me encanta porque Jesús está, es la forma en la que yo me lo imagino. Él está sentado a la mesa, ¿en cuál lugar? ¿En cuál lugar de la mesa está acomodado Jesús? En el centro. Imagínense el cuadro de la Santa Cena. ¿Verdad? Quítele la mesa, lo sienta en el piso y ese es el cuadro original. Jesús está sentado en el centro porque es la persona de importancia. Todos los demás se iban a sentar, los más importantes y los más viejos, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, todos viendo al maestro. Entonces quiere decir que Jesús salió de su lugar de relevancia, se quitó su traje, su vestidura, lavó los pies a todos, los enseñó y después, como si nada, volvió otra vez a tomar su lugar de relevancia. La gente tiene pánico de servir porque piensa que su identidad o cómo la gente lo ve, lo aprecia, pierde valor o pierde relevancia. Por eso es importante entender que no es lo que yo hago lo que define quién soy. Yo siempre soy lo que soy y además soy lo que Dios dice que yo soy, indistintamente que haga mucho o haga poco, porque la valía del hombre no está en si es abogado o si es ingeniero en sistemas o si es ama de casa, si me explico. El valor no está en lo que haces, el valor está en quién eres y no hay nadie que tenga una identidad más clara que Jesús. Jesús es el ejemplo de alguien que sabe quién es y a partir de esa claridad que tiene en su identidad hace cualquier cosa, porque el que lavaba los pies de sus discípulos no lo hacía menos maestro o un mal maestro, y el que él haga ese acto de humillarse, que es otra cosa que tal vez eso no está tan claro en el texto, pero para lavar los pies tienes que ir al suelo y estás viendo a la persona, si está sentado o está de pie, tienes que verlo para arriba y estás inclinado delante de esa persona. Es como darme reverencia, ¿verdad? Que es lo mismo que algunos le acusaban a Jesús y dice: ¿por qué comes con publicanos y pecadores? Y la pregunta era: ¿pero por qué era tan problemático? Porque sentarse con alguien es estar al mismo nivel de tú a tú y igualarse el nivel. Recuerden que ellos se sientan en el piso para comer. Entonces, el que se sienta con alguien se está rebajando al nivel de la persona y está de tú a tú. O sea, se está equiparando. Y Jesús hace ese acto de humillación, se humilla delante de ellos voluntariamente y como si nada después dice: ustedes me llaman maestro y señor y bien hacen porque yo soy el maestro.
Entonces, un par de cosas para notar aquí. Jesús está sirviendo sin excepciones. Porque alguien diría, sí, claro, Jesús le lavó los pies a todos, pero como él sabía que ya Judas lo iba a traicionar, no lavó los pies de Judas. Eso dice el texto. Ahora, ya solo eso debería volarnos la cabeza, porque Jesús le lavó los pies al amigo, al compa, puñal. ¿Se imagina? ¿Usted cree que Jesús no vio los ojos de Judas cuando lo estaba lavando los pies? Bien. Más tarde entonces. Era como Jesús, como, voy a serme sorprendido. Como que no sé lo que está pasando. Me encanta, porque es antinatural. Yo en mi vida le lavaría los pies a alguien que sé que me ha hecho un mal o que anticipa hacerme un mal. ¿Cómo lo haría usted? Es que no es natural. Jesús sirve sin excepciones. Y eso hace del ejemplo de Jesús algo tan perfecto. Jesús está dispuesto a lavar los pies al que está por traicionarlo, sabiéndolo él antes. Alguien podría comentar, no, es que Jesús no sabía, lo agarró. No, el texto ya 2 veces mencionó que Jesús conocía quién era. Inclusive cuando está sentado a la mesa, lo vuelve a decir y lo sabe. En algún momento dice, lo que vayas a hacer, hazlo pronto, como diciendo, nos vamos a comer unos porcecitos aquí, una cosa más. Judas, usted vaya, tranquilo, yo lo espero. Porque Él es, y Él sabe las cosas que tienen que pasar y cómo tienen que pasar, y no le resta y no lo suma. Jesús está sirviendo sin excepciones. Y Jesús está luchando para que los discípulos tengan entendimiento. Eso es importante, es entender el valor de servir. Y aquí choca con la actitud de Pedro. Pedro no entiende por qué Jesús lo está haciendo. Y Jesús está buscando entendimiento. Dice, entienden por qué he hecho estas cosas. Hay algo que nosotros tenemos que luchar y es por entendimiento. Entendimiento no es lo mismo que alguien escuche algo. Yo me recuerdo en el colegio que yo escuchaba muchas cosas, pero entendía muy pocas, especialmente matemáticas, ¿verdad? Entonces el profe decía, ¿alguna pregunta? No, clarísimo. Siguiente, ¿verdad? Entonces con la Biblia y con nuestro acercamiento a Dios, recuerden que nuestra intención es conocer al Padre a través del Hijo. Nosotros queremos ganar entendimiento. Entonces a veces el cristiano escucha cosas y repite cosas, pero no necesariamente tiene entendimiento. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento para poder entender, para la redundancia, cuál es la intención de la enseñanza, cuál es el propósito de la enseñanza. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? En los estudios pequeños que hacemos todas las semanas, siempre hay una sección que dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué entiendo de aquí? ¿Qué debo obedecer? Porque estamos buscando entendimiento. Debo entender la acción del servicio. ¿Por qué estoy sirviendo? ¿Por qué lo hago? Para que no sea nada más una acción mecánica, sino que había una intencionalidad y una parte cognitiva del por qué hago lo que hago, la intención. Después de eso, Jesús sigue, dice, pues sí, yo, el Señor y el Maestro, les ha lavado los pies, también ustedes deben lavar los pies unos a otros. Y esa es la máxima del modelo. Está diciendo, si yo, el más grande, el que soy, el que bajé del cielo, el que vino y se rebajó para servirles, les he lavado los pies, ustedes hagan lo mismo. Eso es un tema de autoridad y un tema de integridad. Jesús nunca enseña y nunca pide a sus discípulos, y incluyéndonos a nosotros, hacer algo que Él no hizo antes, ¿verdad? No hay nada más patético que un líder X que esté dando directrices de cosas que ni sabe que son, no entienden y nunca ha hecho. Inmediatamente usted dice, qué pereza que me digan que haga algo, que la persona que me lo dice ni idea tiene de lo que está diciendo. Entonces hay un tema de autoridad de Jesús, de decir, si yo soy quien soy y he hecho estas cosas, vayan ustedes y laven los pies los unos a los otros. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente, les aseguro que ningún siervo es más que su
amo. Y ningún mensajero es más que el que lo envió. Y otra vez dice, ¿entienden eso? Y agrega algo más, dice, dichosos serán si lo ponen en práctica. Que es parecido a lo que él concluye en el Sermón del Monte, que dice que el que pone en práctica es este que es prudente, que no solo escuchó, sino que lo puso en práctica, lo llevó a la aplicación, y entonces es como el que construyó, recuerdan, en la roca. Hay uno insensato que escucha, de repente hasta entiende, pero no lo hace. Los principios que modela Jesús para nosotros no son para decir que carga Jesús, que chiva Jesús. ¿Y usted entendió ese pasaje? Yo lo entendí. Bueno, sé muy bien, ganaste entendimiento. Pero ¿cuándo lo vas a llevar a la práctica? Y dice, dichosos, bienaventurados, bendecidos. Y otra vez, si uno piensa es como, dichosos lavar los pies a nosotros. Y otra vez vemos los valores, la cultura de Jesús a la inversa de la sociedad. Algunos de nosotros fuimos formados en la idea de que dichosos si le andamos sirviendo a todos. No, ¿verdad? Muchas veces hasta nuestros papás tal vez nos inculcaron con buena intención, ¿verdad? Como, y usted párese seguido y vaya de frente, no deje que la gente, ¿verdad?, lo señale y todo, ¿verdad? Y si el compañerito lo empuja, usted le dice, no más, pero si lo empuja otra vez, le pega un manazo, ¿verdad? Es como, y tiene todo el sentido. Usted no deje que nadie lo humille, que nadie lo rebaje, que nadie nada. Tiene toda la idea que uno como papá quiere que sus hijos se valgan por sí solos y sean independientes y que nadie los menosprecie. Y después se encuentran con una revelación que diga, papito, si usted tiene alguna oportunidad de servir en la escuela, hágalo. Chiquito, ¿verdad? Si usted tiene alguna oportunidad de servir a su profesor, a su profesora, a sus compañeros de cole, hágalo. En la universidad. ¿Se imagina qué contracultura? Bueno, sería genial para crear una cultura correcta, bueno, y una cultura cristiana. Entonces, vamos a mandar aquí que es un mandato. Entonces, no solo es el tema de la autoridad, no solo es el tema de la enseñanza, no solo el tema de que él da el ejemplo, sino que al final dice, también ustedes deben. O sea, es una exigencia, es un mandato, no es una opción. Entonces, si agregamos o si combinamos ese deben con el que además Jesús le dijo a Pedro, no tienen parte conmigo, quiere decir es, déjense ser servidos, pero ustedes si quieren estar conmigo y tener parte conmigo, yo diría también que deben servir, no como una opción, no como una decisión, sino como una obligatoriedad. Háganlo, recuerden lo que llaman la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos. No es una opción, no es como dice, si les queda tiempo, háganlo. O inténtenlo, o vean cómo les sale, háganlo. Llévenlo a cabo. El maestro, con la autoridad del maestro, hablando a sus discípulos, habla de un mandato, habla otra vez de modelo que volvemos a repetir. Yo les he puesto el ejemplo. Tengo la autoridad, pero también habla de la parte de la gratificación. Llamémoslo, porque dice que dichosos serán si lo ponen en práctica. Ser bienaventurados, ser bendecidos. Esto también conecta un poquito con el Sermón del Monte, cuando Jesús hace una lista de cosas y dice, dichosos ustedes, si lo señalan, recuerden, si hablan cosas contra ustedes, si los humillan, si lloran, si pasan necesidad a causa de mí. Dice, dichosos. ¿Quién entiende ese dichosos? El mismo texto dice, y tengan cuidado con la riqueza, con estar saciados, con estar gozosos. Y uno vive para las cosas que Jesús dice, cuidado con eso. No es malo, pero cuidado. Con nada se le pasa de gracioso y de saciado y de que la gente le aplaude y lo reconozca. Dice, así hicieron los antepasados con los falsos profetas. Entonces conecta mucho con esta idea de sirvan, porque eso es una dicha, una bendición para ustedes. ¿Estamos bien ahí con el texto? A mí me encanta que, otra vez entendiendo el contexto en el que esto pasa, si alguien está saliendo de cena y es el maestro, uno pensaría que todo gira en torno a él. Es una celebración, es una cosa que está como para celebrar quién es el maestro. Pero cuando uno estudia esos capítulos 13, 14, 15, 16 hasta el 17 de Juan, todos pasan literalmente en ese día. Esos jueves
por la noche. El jueves de Pascua. ¿Qué día es crucificado Jesús? Viernes. Entonces todo esto está pasando entre esa cena y la cruz. Hay varias conversaciones del jardín, ¿se recuerdan? Cuando dice, ustedes no han podido ni velar conmigo. Entonces esto está pasando antes. Entonces me encanta que Jesús deja una serie de enseñanzas fuertísimas en las que Él está todavía insistiendo en darle a los discípulos lo necesario para que sean realmente sus discípulos. O sea, todo esto para decir que muchas veces la gente deja sus últimas palabras para que resuenen con más relevancia. Y Él dejó, no solo que lo enseñó y lo modeló durante todo su ministerio, pero al final está insistiendo en, hay un valor en servir. Y Jesús, saliendo de cena, no está ahí como celebrando y como en un trance de como chiquillos, ya me voy, ya casi me matan, tráiganme comida, cántenme unas canciones de esas de Egipto, que a él no le gusta, claramente. Pero bueno. Entonces Jesús más bien está sirviendo hasta el final a sus discípulos, lavándole los pies la última noche de vida de Jesús. Jesús está sirviendo. Hay veces que uno dice, yo estoy dispuesto a servir, pero este día es mi día. Y uno dice, ¿cuál día es su día? ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Uno lo asocia, ayer estaba en una boda, y en las bodas es el día de la novia y el novio. ¿Verdad? Nadie pensaría, ahí todo el mundo está para servirle a uno, y me pusieron la cosita aquí, el traje, ¿cómo se ve? Y la novia, ¿verdad? Y la gente le lleva las cositas atrás y todo, porque es el día de ellos. Y me encanta que en el día de Jesús, Jesús está haciendo lo que Él siempre hizo, es servir a los demás. Ok, entonces quiero retomar esas palabras. Ya vimos un poquito el contexto, un poquito la historia. Quiero traer todas las palabras y mostrarlas ahí y aplicarlas a nuestro modo práctico de servir, porque no queremos que tengan entendimiento nada más, sino que lo practiquen. Nosotros en Comunidad Nexo queremos una enseñanza que es no solo correctamente bíblica, pero también tiene una aplicación práctica. Un amigo decía que la mejor teología es la que se puede llevar a la práctica. Si tienes una gran teología que nada más es un marco teórico muy importante, pero no hay práctica, chao con su teología. Pero una teología que puede ser llevada a la práctica es lo que propicia justamente que tengamos la vida y el estilo de vida que Dios quiere. Entonces, motivación. ¿Cuál fue la motivación de Jesús para servirles? El amor. Entonces, ¿cuál es mi motivación para servir? Si alguien está tomando apuntes, estas preguntas tienen el propósito que usted se las haga a usted mismo. No las tome como que yo lo estoy evaluando o lo estoy acusando. Entonces, pregúntese a usted mismo, ¿cuál es mi motivación para servir? Y esto es importante porque vas a servir según corresponda esa motivación. Entonces, por ejemplo, si usted anda ganando el favor de otros, vas a servir hasta que ese favor que está esperando que se te devuelva, se te dé. Y el día que te dan el favor, dejas de servir, porque ya obtuviste lo que andabas buscando. Si andabas buscando un ascenso, el día que termina, o sea, el día que te dan el ascenso, ese día dejas de servir. Con los hijos, si estabas sirviendo a tus hijos para que ellos te sacaran de pobre, el día que se den cuenta que no lo van a sacar de pobre, ese día los dejas de servir, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender? Entonces, tu motivación es importante, porque donde pongas tu motivación, vas a ser capaz de sostener tu servicio por todo el tiempo. Jesús nos modela de servir con la actitud de amar. Sirvo porque amo. Sirvo tanto como amo. Y esa es una medida. ¿Ya lo tienen? Segundo, la autoridad. Pierdo mi autoridad si sirvo a los demás. Si yo sirvo a Lucas y Gael, soy menos papá para ellos. Pierdo autoridad. Si yo sirvo a Gwen, me canta la gallina. Que son cosas chistosas, pero la gente cosas que no hace porque tiene miedo a que no, yo estoy aquí en sol. Yo no, ¿verdad? Como, no quiero servir. O sea, yo quiero servir, pero no sirvo porque yo mismo me estoy diciendo no sirva, pero cuando quiero servir sirvo y cuando no. Y la gente está así como, ¿qué? Como, y él no está haciendo nada. Oye, no está haciendo nada, pero porque tiene temor a que su autoridad, su rol, cómo la gente lo ve y cómo la gente lo aprecia, caiga. Pues no lo hago. Entonces la pregunta es, ¿pierdes autoridad? ¿Pierdes prestigio?
Tienes un apellido tan chido que no, es que nosotros los Araya no servimos, ¿verdad? Hay algunos Araya que yo conozco aquí, ¿verdad? De la municipalidad, pero bueno. Pero y hay cosas que no nos permiten servir. Ok, están ahí. Número 2, me preocupo en mi preparación para servir. ¿Qué es lo que les decía? ¿Estoy listo para servir? ¿O hay cosas que me imposibilitan servir? La mayoría he encontrado esa cosa. Mira, es que ocupo que barramos aquí, ¿verdad? No sé qué. Entonces, ay, yo no soy muy bueno para barrer. ¿Cómo? Pero así lo he escuchado, ¿verdad? Vamos a pintar aquí un pedacito, una franja aquí. No, ya no llamemos a un pintor. Un pintor, pero es una pared lo que vamos a ver, no es la Capilla Sixtina lo que vamos a pintar. Y uno encuentra esa falta de preparación que al final lo que denota es una falta de deseo de servir. Y vivimos en una cultura que la gente sabe menos hacer las cosas. Y esto lo quiero, y ahorita vamos a pasar a una sección más específica de esto, pero sobre todo los jóvenes buscan ser muy expertos en un área muy específica. Y son los mejores en esa área específica. Y fuera de eso no sirven para más nada. Tengo en la mano noticia. Sean expertos en lo que sean. Y traten de ser muy buenos en todo lo demás. Pero bueno, entonces, ¿dónde está mi preparación? Estoy creciendo, estoy aprendiendo, quiero aprender a hacer las cosas. Estoy sirviendo sin excepciones a todos los que me rodean. O al vecino que escucha Bad Bunny a todo volumen el sábado de la mañana, ¿no? Por obvias razones, ¿verdad? O no a este compañero de trabajo que sí le dieron el ascenso y a mí no. Yo le abro la puerta a todos, pero cuando viene él, paso yo y cierro. Porque pasó esto, porque pasó lo otro. Sin excepciones. A todos mis familiares, sin excepciones. Qué difícil. Porque hay gente, y cada quien tiene una lista de estos son los listas de no, les voy a servir, no quiero, no me da la gana. Es la lista de los Judas. ¿Verdad? Sí. Bueno. ¿Estoy siguiendo el modelo de Cristo para servir? ¿O estoy siguiendo otros modelos u otras formas de servir? Que hay otras formas de servir. O sea, hay otras cosas más. Sirvo por interés, sirvo por retribución, sirvo porque me pagan para servir. Hay otras formas de servir, hay otros modelos, pero estoy siguiendo el modelo de Jesús. ¿Estoy obedeciendo el mandato de servir? ¿O estoy siendo estoy siendo desobediente? Que esta es una pregunta cerrada, por cierto, ¿sí o no? No puede decir más o menos casi siempre es un no. Y la otra cosa es, me siento bienaventurado, bendecido al servir a los demás. Una cosa que tiene el servicio es que el servir, el acto mismo, es al mismo tiempo la gratificación de hacerlo. Cuando estás con la motivación correcta, ¿verdad? O sea, cuando sirves y tenías como fin último ese acto, ese gesto, estás contento. Estás como, qué chido que pude participar. Ayer estuve en otra boda. Y es un acto de servicio, ¿verdad? Las personas me decían, ¿cuánto cobras por casar? Y yo, no, es que si usted supiera lo que usted se está metiendo. Entonces, porque la gente tiene esta idea, ¿no? Es que, habrá gente que cobra, yo no sé, yo no cobro, porque yo siento que es algo que debo hacer por obedecer a Dios y en la obligación de orientar a la gente y motivarla. Para mí es una bendición. Ser alguien que alguien busca como un representante o alguien que sí representa a Dios para oficiar una ceremonia. No, dígame cómo le ayudo. Y la gente está bien. Pero es porque el acto de hacerlo trae gozo, porque entendí el valor de hacerlo, ¿verdad? Porque le vi el valor, que por cierto lo aprendí literalmente. Siempre he pensado que las bodas son actividades tremendamente aburridas, largas y empalagosas.
Pero con el tiempo, con el entendimiento, y cuando uno encuentra el valor, dice, no, qué privilegio yo estar aquí, en medio de ustedes dos, y con esos testigos, motivándote en tu compromiso. Ya estoy pagado, ya estoy bendecido. ¿Sí me explico? Ok, entonces, ¿tienen esas palabras en mente? Las sacamos del texto, queremos ser prácticos. Entonces, ¿qué nos llevamos? ¿Qué hacemos con esto? Estamos cerrando servicio. Y con esta sección lo que quiero hacer es muy práctico y también quiero ser muy directo. Entonces quiero llevar a la práctica estos conceptos y quiero motivarlos a ustedes a que ustedes lo coloquen en su realidad de vida. Usted es hijo, es hija, mamá, papá, esposo, esposa, trabajador, trabajador público, trabajador independiente, poco trabajador, vagabundo, lo que sea, pero colóquese usted en su realidad de vida y aplíquese al contexto y a esta idea de servicio. Entonces, quiero comenzar por los jóvenes. Levanten la mano los jóvenes. Y todos los que es Esteban, y me encanta el espíritu de Esteban. Ahí están todos los jóvenes. ¿Cómo sirven los jóvenes? ¿Qué deben hacer los jóvenes? ¿A quién? Es más, voy a decir, ¿a quién es obvio que deben servirles? ¿A los quién? A los papás, de entrada, ¿verdad? Pregúntense a los jóvenes, ¿cómo estás sirviendo a tu mamá y a tu papá? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Con qué intención? ¿Con qué motivación? ¿Con qué acción? ¿Cuántas veces tu mamá y tu papá te han dicho, me ayudas con esto? Y le has dicho, papi, yo no sé. O soy muy malo haciéndolo. O no puedo. O ay ya. ¿Verdad? O el puertazo. ¿Verdad? Algo que yo he visto en los jóvenes es que también asocian con, no, es que mi responsabilidad es estudiar. Entonces yo le sirvo a mi papá estudiando y sacándome buenas notas. Suave un toque. Porque sus papás te pagan para que usted lo eduque. Y usted ve como la máxima gracia que le vaya bien. Yo diría que te vaya bien y que saques provecho es lo mínimo esperado. ¿Verdad? Porque la gente de verdad dice, no, mi responsabilidad es sacarme 100. Yo diría, bueno, no, esa es tu mínimo esperado, es que lo hagas, o sea, que retribuyas la inversión de tus papás. Pero ¿cuánto sirves en casa? ¿Cómo está tu cuarto? ¿Cómo está tu ropa? ¿Cómo está tu celular? Yo trabajé por años con jóvenes y yo conocía jóvenes que en 1 o 2 meses tenían 3 o 4 celulares. Porque el papá se le fuerza a comprar y el otro era manos de mantequilla, pa. Y eran celulares caros, además. Y además los papás los volvían a comprar los celulares, algo, digamos, totalmente inexplicable. Pero entonces, jóvenes, ¿qué están haciendo o qué debemos hacer para servir a mis papás? Si ustedes le preguntan, si yo le pregunto a sus papás, y sus papás sienten que ustedes le están sirviendo, ¿qué dirían ellos? ¿Cómo es usted para barrer? ¿Cómo es usted para limpiar? ¿Cómo es usted para ordenar? ¿Cómo es usted para cocinar? ¿Cómo es usted para planchar? Todo el mundo dice, planchar, cocinar, yo tengo que saber todo eso. Dice, sí. Si sus papás se mueren en un accidente y usted no sabe cocinar, ¿verdad? ¿Dónde se pagan los recibos? ¿Cuánto pagan de recibos sus papás? Los muchachos salen del colegio y agarran un brete ahí, un bretecillo ahí, más o menos. Pero ya es el bretecillo, entonces ya está que no sé qué. Y el papá sigue pagando el internet, el alquiler, el agua, la electricidad. Y los chiquillos felices porque tengo mi primer trabajo. ¿Cuánto estás dando a tu casa? ¿Y por qué tampoco? Si los jóvenes quieren ser jóvenes que aman a Cristo y viven con esta cultura de servicio, van a decir, mami, papi, ¿cómo puedo servirte? Porque ni siquiera servir a la casa o servir a la dinámica, es cómo puedo servirte a vos. Mami, ¿puedo hacer algo por vos? Papi, ¿puedo hacer algo por vos? ¿Qué podría ser? ¿Algún joven ha hecho alguna vez esa pregunta? Sería chivísima. ¿Se imagina el gesto de su papá de ¿quién es usted que hizo conmigo? Entonces, ahora, esa es la actitud yo creo que debemos buscar. ¿Cuánto cambiaría tu dinámica en casa si eso sucede? Su papá en lugar está diciendo, usted, animal, venga para acá. ¿Por qué hizo esto? ¿Y por qué hizo lo otro? Uy, qué momento.
Dale de aquí, le agarro la chancleta. Dale de aquí, le agarro la chancleta. Vamos a ver si lo agarro. Entonces, la gente dice, no, es que mi papá es muy enojón, mi mamá es muy enojón, no sé qué. Lo que pasa es que él es muy enojón, sí, pero es que los muchachos lo provocan y estás agregando tan poco valor que es nada más agregar al caos que existe más caos. Entonces, jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Servir a mamá y a papá. ¿Cuánto? Siempre, porque nunca van a dejar de ser tus papás y tu mamá. ¿Sabe que hay un mandamiento de Dios específicamente a esto? ¿Cuál es? Honra a tu padre. Tu actitud trae honra. Que su mamá dice y su papá dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Ay, qué lindo, ¿verdad? Y que el papá se siente como su actitud, quien esa persona es, trae honra a mi familia. Que es el mismo concepto con Dios. Dios ve a Jesús y dice, mi hijo muy amado. Y Dios le dice a todos, a él escuchen. Lo que está diciendo es, callen todo lo demás. Que toda la ley, todas las tradiciones, no se calle ya. Y que ahora conozcan lo que el Padre va a decir, pero lo voy a decir a través de mi hijo. ¿Se imagina que su papá y su mamá digan, mi hijo tiene algo que decir, tiene algo que hacer, una forma de pensar, una forma de vivir que la gente debe ver y debe señalar? Tenemos que servir. Hay honra en eso. Es servir o ser uno más de los que nos sirve o tiene deficiencias. ¿Saben bien? Voy a pasar con ¿quién sigue? Con las esposas. Es que ve, las esposas como se pone, vienen muy sencillos. ¿Qué dicen los hombres? Bueno, voy con las esposas. Pero tómenme en serio, porque ya ven como que no me van en serio. Pero las esposas tienen que servir a... Eso, pero están muy contentos ahí viniendo hacia los esposos. Bueno, las esposas deben servir a los esposos y después a los hijos. Escúcheme eso. Sí, voy a traer. Saque el teléfono. Pero aquí, grabando. Las esposas deben servir a los esposos y después a los hijos, porque usted primero tuvo esposo y después tuvo hijos. Si usted lo hace al revés, no es que esté necesariamente mal, solo que está errático. No, si está mal entonces. Hasta les estás modelando a tus hijos algo que no debe ser. Yo le he dicho a Lucas y a Gael, antes de que ustedes tres, escúchenme. Mira, Felipe está ahí tratando. ¿Qué dijo? Felipe ahí tratando. Ustedes tres, ella fue primero. Busquen qué hacer. Felipe no está entendiendo nada. Ahora, esto es un principio porque el bienestar de mis hijos en mucho depende de mi bienestar con mi pareja. ¿De acuerdo? Entonces tiene toda la lógica que yo antes de servir a mis hijos sirvo a mi esposo, volviendo a las esposas. Las esposas sirven al esposo y después sirven a los hijos, ¿verdad? De hecho, la esposa le dice a los hijos, recuerden servir a su papá, ¿verdad? ¿Cómo sirve la esposa al esposo? De formas prácticas. Y ven la cara de, no sé, ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Qué digo? ¿Verdad? Bueno, o sea, son pareja, entonces quiere decir que están ayudándose el uno al otro, acompañándose el uno al otro, apoyándose el uno al otro, respetándose el uno al otro. Yo creo esto: la pareja tiene que agregar valor al cónyuge. Quiere decir que yo estoy y Gwen está para agregar valor a quién soy yo. Quiere decir que mi forma de verlo es: nada de lo que yo haya hecho o vaya a hacer voy a poder ser exitoso haciéndolo si no hay una persona como Gwen que me ayude a hacerlo. O sea, todo lo que yo haga y haya hecho, en buena parte vino porque Gwen estuvo conmigo y me ayudó a hacerlo. Sin ello hubiera hecho tal vez otras cosas, pero no lo que hice. Entonces la esposa está para decirle: ¿cómo puedo ayudarte hoy? ¿Cuáles son tus propósitos hoy? ¿Cuál es tu trabajo hoy? ¿Qué quisieras de comer hoy?
Alguien podría decir, ay, pero qué empalagoso, qué sencillo. Bueno, inténtelo a ver qué sucede. ¿Qué quisieras que hagamos el fin de semana? ¿Tienes planes? ¿Tienes algo? ¿Verdad? La esposa sirviendo al esposo y sirviendo a los hijos. Voy a pasar a la página. Los esposos, ¿dónde están los esposos? Vaya corriendo para el baño. Tengo una llamada, ¿no? Sí, ajá. Los esposos, esta es la parte que me encanta, porque además es bíblico. Los esposos tienen que hacer todo igual lo que la esposa hace, pero tiene, ¿sí? Todo lo que la esposa hace tiene que hacerlo, pero tengo algo grave que decirle a los esposos, pero bueno, y un reto bueno es, pero tienes que hacerlo más y mejor, porque usted y yo somos, que llaman la cabeza o el jefe de hogar, pero la cabeza o el jefe de hogar no es una posición de importancia, sino que es una posición de servicio. O sea, eres grande, eres importante, eres líder en la medida que sirves. Y si no sirves, no sirves. ¿Vieron? O sea, si no sirves, ¿qué hago yo si no sirvo? No sirvo. No le sirvo a mi esposa, no me sirvo a mis hijos. Si el esposo no le sirve a la esposa y no le sirve a los hijos, pero sirve en el trabajo, ¿y qué? ¿Quiénes son esos? ¿Verdad? Le quedo bien a todo el mundo y le quedo mal a mi esposa y a mis hijos. Es tonto. Entonces los esposos tenemos un reto que es el que Efesios enseña, ¿verdad? Que el hombre y la mujer se sometan voluntariamente uno al otro, voluntariamente. La gente se queja de este pasaje y dice, porque yo tengo que someterme, tengo que estar ahí siempre sometida y bajo del zapato y no sé qué. No, es autosometida y autosometido. O sea, que nadie te va a obligar a casarte con alguien, ¿o sí? Ya no estamos en esos tiempos. Quiere decir que vas a casarte con el que vos elegiste. Entonces, al final, si sale mal, culpa tuya o culpa del otro. ¿Sí me explico? Es yo me autosometo voluntariamente a la persona que yo escogí, que creo que es idónea para ser ese compañero que yo estoy decidiendo tener en mi vida. Entonces, el hombre tiene que servir más y mejor. La gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no igual? Agárrese con Dios. Ahora, yo he encontrado en mi experiencia de vida, de matrimonio, que si yo sirvo a Gwen más y mejor, ella no tiene ningún problema en servirme a mí más y mejor. Pero yo he encontrado que cuando yo soy malito para servir, Gwen va a tener más dificultad para servir. Entonces, si yo decido tomar la iniciativa, ella gana, yo gano, los chicos ganan, todo el mundo gana. Ah, pero entonces son una familia perfecta. Perfectamente no. Perfectamente jamás. ¿Cómo? ¿Verdad? No, porque no se trata de ser perfectos, pero se trata de caminar en el orden que Dios quiere. Dios quiere que sirvamos. La gente dice, es que yo no sé si eso de servir en el matrimonio, bueno, está fácil, no se case. Si usted dice, yo no quiero servir, no se case, porque el que se casa para servir y no para ser servido. Fácil, yo no, yo soy muy malo, muy frágil, perfecto. Quédese solo, quédese sola, buena decisión, lo que sea, pero no se enrede. Los jóvenes, es que sí, qué difícil servir o no sé qué, no se emparejen, no se casen, entonces no sirve y ya, no se complica. Pero no tratemos de vivir un estilo de vida con principios que no se pueden sostener. El que quiere casarse es porque está diciendo, voy a hacer una vida de servicio con esta persona que amo y voy a manifestar mi amor con servicio. Qué duro, ¿verdad? Pero suena como algo correcto. Suena, algo que estoy diciendo suena como raro. La clase de matemáticas. Como a la clase de matemáticas. Y yo soy malísimo para matemáticas. Esto es mucho más fácil que matemáticas. ¿Verdad? Ahora, volviendo a los resultados. ¿Qué va a pasar en la dinámica de papá y mamá e hijos si hay un sentido de servicio de hijos a los papás? Va a mejorar. ¿Cómo la dinámica de matrimonio si esposa sirve al esposo? Va a mejorar. ¿Cómo la dinámica de familia si en mi familia estamos para servirnos? Va a mejorar. No para ser perfectos, pero para ser mejores. Y eso vale, esa es la virtud. Caminar
hacer. ¿Verdad? Ok, como congregación. Entonces, hablamos niños, jóvenes, esposo, esposa, familia. Ahora quiero que hablemos como congregación. ¿Cómo servimos como hijos de Dios? ¿Cómo servimos? Tradicionalmente se ha hablado del servicio como un acto que yo hago por la iglesia en un horario definido y en un ministerio definido. Entonces, digamos, voy a hablar del músico, porque yo soy músico, un mal músico, pero músico. Y esto me recuerda además mi juventud, porque yo era un fiebre y servía en la música desde que tenía 12 años. Voy a contar esta historia porque es muy curiosa y graciosa. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, había un grupo de música y yo desde chiquillo tocaba guitarra. Y cuando llegamos a la iglesia, una de las cosas que me gustó, más o menos me gustó, fue la música, porque me atrajo, porque estaba debajo de la guitarra y le cantaban, y la pandereta y la batería, qué chido. De todo el bostezo que hacen aquí, eso es lo menos bostezo. Entonces yo con 12 años, qué chiva, qué interesante, y comencé a ir a los ensayos. Pero yo tengo 12 años. Todos los demás ahí ya están mayores y son súper espirituales y todo lo demás. Entonces yo estaba en la banca, queriendo ser apreciado, servido. Esta bonita canción, me encanta. Era como queriendo interactuar, como queriendo meterme, y perseveré porque no me dieron pelota porque tenía 12 años, claramente. Entonces yo dije, no, aquí está el toque, porque hay una guitarra para él y ellos tienen. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a llevar mi guitarra. Entonces, yo llevé mi guitarra al ensayo. Yo me sentaba ahí y yo trataba de ver, si yo no sé, do y la. Entonces yo estaba ahí aprendiendo, ¿verdad? Y ya después llegó el punto donde yo dije, de verdad, tómame en cuenta, yo puedo tocar. Entonces una persona me dijo, es que ya la batería está completa, el piano, la guitarra, el bajo, es que ya estamos completos. Yo iba así, para casa. Entonces yo dije, espérese, a mí no me la hacen. Voy a conseguirme un instrumento que esta gente no tenga. Entonces, como no lo tienen, yo lo tengo, yo lo toco, chao. Y entonces, este cabezón que tienen al frente, me conseguí unos bongoes prestados. No es quien me para aquí. Yo veo los bongoes, yo aquí les los presento, bongoes, músicos. Ustedes no tienen bongoísta, ¿verdad? Pues yo toco bongo. Mal, pero toco. Y ese fue el primer instrumento que toqué en la iglesia. Claro, todos los demás estaban como, me mete bongo a todo. Todo lo toca como un bolero. Verás, sumérgeme. Pero bueno, después de esta historia que no tiene ningún valor en lo que estoy diciendo, no, sí tiene valor. Entonces, tradicionalmente en la iglesia, usted elige en qué servir. ¿A qué horario servir? ¿De qué forma servir? Esto lo mencionamos en el podcast. Si usted sirve en el horario que usted dice, en lo que usted quiere, con sus talentos y sus dones, tienes que preguntarte si estás sirviendo o solo nada más estás ejercitando un hobby. Ahora, no está mal que lo hagas, pero digo, bueno, estoy dispuesto también a hacer cosas en las que no soy tan bueno y que alguien me pide hacer que no corresponden con mis dones. Entonces, esa es la tradicional forma de servir, es póngame en hacer algo ahí. Y está bien, pero no es suficiente. Porque hemos hablado del servicio como una actitud. O sea, no es un evento, sino es una actitud ininterrumpida. O sea, yo siempre sirvo. Y ese es el primer concepto, digamos, que como comunidad de fe queremos tener es aquí. Todo mundo sirve. Pero es que yo no sirvo en la iglesia. Bueno, yo espero que usted sirva, porque es la actitud correcta. A partir de eso, entonces viene tal vez sí, ¿cómo puedo participar en ciertos aspectos de lo que se hace en la iglesia, en la comunidad que nosotros somos y pertenecemos? Porque somos nosotros sirviéndonos a nosotros. ¿Por qué este cambio de mentalidad es importante? Porque entonces estoy dispuesto a hacer lo que me piden hacer en cualquier momento que me lo pidan. Entonces es menos selectivo y además no tiene que ver con un horario o con un tiempo o que si voy o que no voy, sino que estoy dispuesto a hacer lo que se busca. Todo eso para decirles que entonces ¿qué queremos ver y que visualizamos en el futuro? Es personas que sirven en Nexo, digamos, poniendo esa cámara. Pero la persona que puso esa cámara sirvió en su casa, a su esposa, a sus hijos. O sea, lo hizo allá. Vino aquí y dijo, yo puedo hacer eso.
y lo hizo aquí también. Pero además hizo algo que tal vez no tenía descrito lo que tenía que hacer, pero también lo hizo. Porque esa persona está sirviendo porque tiene actitud de servicio y no porque tiene un rol definido. A mí me ha pasado en los grupos de jóvenes, me recuerdo un caso de un muchacho que decía, mira, yo soy bueno para enseñar y predicar. No me ponga a hacer nada más. Yo le dije, ok, ¿verdad? Entonces pasó el mes y no lo pusimos a enseñar y predicar. Pasó otro mes y no lo pusimos a enseñar y predicar. Entonces yo dije, hey, no me ha puesto a enseñar y predicar. Entonces yo digo, bueno, es que aquí ocupamos algo más que alguien que solo venga a enseñar y predicar. Porque esa actitud que estás teniendo me demuestra a mí que no estás haciendo o que no estás listo para hacer lo que usted cree que quiere hacer. Ah, no, pero entonces no sé qué. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Cualquier cosa. ¿Quiere recibir a la gente cuando viene? Le dijo, no. ¿Quiere servir la comida a las personas? No. ¿Quiero hacer esto y el otro? No. Yo quiero enseñar y predicar. ¿Ok? ¿Está bien? Pasó un mes. Pasó otro mes. No. Y el otro mes, pues llega y dice, próxima semana yo recibo a gente. ¿Okay? Y ahí compré unas cosas para chips y no sé qué. Y él después tuvo la oportunidad de enseñar y tuvo la oportunidad de predicar, pero después de haber aprendido que yo necesito estar dispuesto para servir en lo que me pidan y en lo que se necesite y no en lo que quiero. ¿Sí captan la diferencia? Esto es una invitación para decirles que queremos que sirvan. Queremos que sirvan en integridad, o sea, en la casa, el trabajo, en el colegio, en la universidad, y que cuando vienen aquí, entonces sirven en comunidad unos a otros. No es más íntegro eso, ¿verdad? ¿Cuántas historias, no sé si se conocen, yo conozco algunas historias de que el que viene a la iglesia viene y sirve y entra en un momento de limitación, de superioridad espiritual, pero cuando salió de la casa venía con una actitud terrible con los hijos, como el esposo. Pero cuando llegó a lo que tenía que hacer en la iglesia, entonces ahí sí llegó en esta actitud inmaculada. ¿Sí me explico? Eso no debe ser. Lo que debe ser es que yo sirvo, nací para servir y el Padre me llamó por mi nombre para servir. Y como el Padre me llamó para servir, yo estoy gozoso de servir. Aquí o allá, con esto, con lo otro. ¿Qué les parece? Nos ponemos de pie. Vamos a orar. Este es uno de los valores en mi casa. En mi casa tenemos unos valores. Terrible idea, porque tengo que verlos, estar en un cuadro. Y son durísimos para mí. Y lo son para todos. Pero uno de los valores de mi familia es servicio. O sea, nuestra familia debe ser conocida porque servimos. Quiero retarlos a que ustedes adopten el valor del servicio como algo en su familia, un distintivo en su familia. Es que esta familia sirve. ¿Para qué sirve? Para todo. Para todo. Y un último reto que quiero contarles. Un último reto que quiero contarles, quiero motivarles es, en Nexo, la manera en la que queremos motivarte a servir es que inviertas tiempo, establezcas una relación con alguien más con la que estás preguntando, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Cómo puedo orar por vos? Sentémonos a estudiar un versículo juntos. Busquemos un libro y compartimos las enseñanzas. En Nexo estamos para ser discípulos nosotros y para formar y hacer discípulos. Y la cosa número uno que queremos retarlos como iglesia es que seamos hacedores de discípulos. Eso dice que trae gloria al Padre y es un gran reto para nosotros. Oramos. Papi, te damos gracias, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, reconocemos tu autoridad, tu señorío, reconocemos tu sabiduría, tu amor, tu misericordia, tu bondad. Reconocemos tu misericordia y tu gracia porque es la que nos permite acercarnos confiadamente a ti.
Te reconocemos como el primero en servir, el que sirve en todo y a todos y a todas personas y en todo momento. Y que tu servicio manifiesto en Jesús hoy nos sostiene con vida, hoy nos sostiene con esperanza, nos sostiene en una relación y en un vínculo perfecto que tenemos en Cristo con el Padre. Estamos agradecidos. Gracias por lavar nuestros pies, rotos y sucios y con ampollas y con impureza, con pecado, con carencias, empolvados, embarrialados, llenos de egoísmo y llenos de mentira, porque tú nos sacaste de donde estábamos, nos has limpiado los pies, te has puesto en lo más bajo para darnos otro estatus, otra realidad. Gracias por lavar nuestros pies, aún siendo impuros, aún siendo indignos. Tú eres el siervo sufriente que se dio por nosotros. Y ahora que te conocemos y ahora que somos hechos tuyos, que somos hechura tuya, queremos servir. Queremos servirte y queremos servir a los demás. Danos un corazón, danos una actitud, danos un sentir, una sensibilidad por servir. Servir bien todo el tiempo, en todo lugar, en toda ocasión. Estar listos, que nada se interponga en la oportunidad de servir a otros. Servir con excelencia, con dignidad, con bondad. Porque el servicio trae gloria a tu nombre. Porque es una expresión de tu carácter y podemos manifestar. Haznos discípulos, que hacemos discípulos, entonces servimos para el reino, extendemos el reino, somos útiles. Papá, oramos por cada familia, oramos por cada esposo, esposa, por cada niño, adolescente, por cada joven representado en esta comunidad, directa e indirectamente. Y te pedimos que un distintivo, un valor fundamental para nosotros como comunidad de fe es una comunidad que sirve al estilo que Jesús nos modeló. Papi, llévanos con bien a casa, permítenos disfrutar el almuercito. Gracias por este día, te damos gracias por todo y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.